¿Qué tal, chicos? Tengan todos ustedes pues muy buenos días. El que te habla es tu profesor Daniel Lucero Ponce y esto es una clase dirigida para todos los estudiantes de segundo año de educación secundaria. Recordemos que todo este esfuerzo conjunto llega gracias a nuestra institución Federico Villarreal, líderes en tu educación y pues en tu formación. ¿Estamos bien? Muy bien, chicos. El día de hoy, antes de empezar la clase, déjame pues recordarte que el día domingo fue el día de la bandera nacional, exacto, uno de nuestros máximos símbolos patrios y que pues estaba de aniversario. Una fecha especial en donde cada uno de ustedes debe de recordar por qué es que nuestra bandera tiene sus colores rojo y blanco, ¿cierto? Debemos de recordar que eso es gracias a la sangre derramada por todos aquellos héroes que quedaron pues en algunos en el olvido y otros en el recuerdo. Y que el blanco significa la paz que todos nosotros hemos logrado conseguir para que hoy en día podamos estar en calma, para que hoy en día digamos que ya no existe la esclavitud, para que hoy en día cada uno de ustedes escoja pues su propio camino. Esa es justamente la razón por la cual nosotros debemos de sentirnos orgullosos y felices y sobre todo recordar pues cada 7 de junio el por qué estamos aquí. ¿Estamos bien, chicos? Ahora sí, empecemos. Nuestra clase lleva por título lo que es pues no la introducción, el prólogo y la presentación. Esto, muchachos, es básicamente para que tú puedas saber qué parte estás tú leyendo de un libro. Y normalmente esto, lo que el tema del día de hoy, se aplica pues en obras teatrales, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una que te la recomiendo, que lleva por título Supernova, ¿ok? Aquí tengo otro del gran Paolo Coelho, ¿estamos bien? Es excelente autor, también te las recomiendo si es que quieres iniciar lo que es pues tu actividad lectiva, ¿ok? Entre ellos pues te recomiendo lo que es Verónica decide morir, o quizás Brida, o A orillas del río Piedra me senté y lloré, o también podrías leer El alquimista, ¿cierto? O Las Valquirias, o quizás El peregrino. Entonces, normalmente en este tipo de obras es que se aplica lo que el día de hoy vamos a aprender. ¿Estamos bien, chicos? Entonces, pregunta. ¿Qué será pues lo que es introducción? ¿Qué será prólogo? ¿Qué será presentación? Al fin y al cabo yo siempre, o me imagino que ustedes, la gran mayoría, pensará por ahí que es lo mismo, ¿no? Que prácticamente te quiere hablar de lo mismo. Pero el día de hoy nuestra intención es que salgas de esa duda y veas que no es así, ¿ok? Es por eso que a continuación te presento qué es la introducción. Ahí está. ¿Estamos bien? Esta es la introducción, ¿ok? Para resumírtelo, dice... La introducción. En este caso, muchachos, es la sección inicial, de una obra. Es decir, forma parte del cuerpo del texto y es escrita por el mismo autor. Describe el asunto y hace referencia a los puntos básicos de cada uno de sus capítulos, a modo de resumen, así como la problemática que tuvo el autor para escribir, las fuentes que analizó y los antecedentes históricos del tema. Se explica por qué se ha elegido la metodología descrita, así como los resultados o conclusiones principales. ¿Estamos bien? Entonces, aquí tú puedes ver la parte resumida de todo lo que acabas de escuchar. ¿Estamos bien? Y como para poder aclararte, pues la introducción es justamente el medio en donde el autor quiere atrapar al lector. ¿Estamos bien? Ahí te cuenta brevemente de lo que vas a leer pues en el libro. Y con esa intención quiere que tú puedas tener la capacidad de, en este caso pues, enredarte con el cuento, con la obra. Y que tengas, en este caso, esa curiosidad de saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué cosas, sucesos van a pasar? Porque recuerda que una obra literaria, específicamente hablando, es un mundo en donde los autores intentan que nosotros quedemos atrapados. Es ahí el éxito de estas obras. ¿Estamos bien? Estoy completamente yo seguro que tú has llegado, bueno, a ver más que nada la película de Harry Potter.
pero debes entender, o te hago un recordatorio, que Harry Potter es una película, en este caso, basada en una obra, ¿ya? Una obra muy famosa y de talla mundial. No solamente eso, sino que ha sido catalogado como bestseller. Y ese título de bestseller se le da solamente a las obras de, en este caso, de índole internacional, de índole, en este caso, que ocasionó toda una revolución entre sus lectores. ¿Estamos bien? Pues bien, en esta obra, para que el lector quede atrapado, en este caso, pues, su introducción, ¿ya? Tuvo que contar una pequeña reseña de lo que veríamos. Que en este caso, pues, con gran imaginación, su autora decía, ¿no? Harry Potter, un niño desprotegido que descubriría muy pronto que no era como los demás. Entonces, en su larga búsqueda por buscar su identidad, por encontrar su identidad, iba a lograr averiguar quiénes serían sus padres y sobre todo de qué mundo fantástico en donde lo imaginable era posible se podría obtener. De esta manera, en su cumpleaños número 11, sería visitado por su primer gran amigo y que sería el cómplice de muchas de sus aventuras, para que de esta manera recibiera una invitación al gran mundo fantástico de Hogwarts y de esa manera pueda pues acompañar a nuestro gran amigo, cuyos tíos no iban a permitir tal suceso. Entonces, algo así empieza la introducción de Harry Potter y pregunta, nos enrieda, ¿cierto? Como que nos envuelve, nos da ganas de saber qué va a pasar. Entonces, ese es justamente el objetivo de la introducción. La introducción lo que busca es de que tú realmente te sientas el interés por querer buscar más, por querer empezar a leer esa historia, ese mundo, sumergirte a esa aventura que el libro te pueda transmitir. Eso es lo que pasa en la introducción. ¿Estamos bien? ¿Ok? Entonces, ahora pasamos a lo que es, pues, el prólogo. Aquí está el prólogo, es una parte resumida, pero para que me puedas entender más ampliamente, te voy a, en este caso, a decir su definición. Mira que te estoy mostrando la parte resumida, ¿estamos bien? Pero su definición sería: es un texto breve que se encuentra al principio de una obra escrita. Generalmente se localiza después del índice y de la presentación. Y es redactada por el autor o el editor de esta. Tiene la finalidad de presentar o explicar el texto. Trata con frecuencia del autor, sus obras en general y aspectos relacionados al estudio preliminar de la obra, para que el lector logre una mayor comprensión de su lectura. Comúnmente el prólogo de una obra literaria publicada por un autor novel es realizado por una persona de renombre, quien caracteriza la obra y realiza una breve crítica o reseña sobre el texto. ¿Ok? Entonces, en lo que es la parte del prólogo, también voy a tener brevemente, ¿ya?, una explicación de lo que yo voy a entender. Por ejemplo, si yo voy a esta obra que es Supernova, y yo decido empezarla a leer, el prólogo, como bien me dice, normalmente va después de la introducción y después de la presentación. Entonces, aquí yo puedo tener lo que es, pues, esto que es considerado la dedicatoria, que también estaría dentro de lo que es la presentación, ¿ya? Pues justamente aquí viene, ¿ve? Presentación, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Ok? Ahí está, toda la presentación. Y aquí ya vendría lo que es, pues, la parte de el prólogo, ¿no? El prólogo, como te dijo, es algo pequeño, ¿ya? En donde intenta el autor, porque es quien conoce su obra, de darte detalles de lo que vas a leer. Conste, a diferencia de la introducción, en la introducción te hace una reseña o te cuenta lo que vas a leer. Aquí, en lo que es la parte del prólogo, no. En el prólogo, al contrario, te va a explicar qué es lo que vas a leer. ¿Estamos bien? Por ejemplo, siguiendo con lo que es Harry Potter. El prólogo para Harry Potter sería explicar, ¿no? En el siguiente libro ustedes verán, pues, hechos fascinantes y sacados de la imaginación de quien escribió esta obra, ¿ok? Basado en simplemente sueños y que se decidió llevar al escrito. O sea, eso es lo que vas a encontrar en un prólogo.
¿Estamos bien? Es más que nada para que ciertas personas que creen pues en lo fantástico, ya, o que piensan que realmente existe, al momento de leer no se les pueda poner o originar una confusión. Es justamente eso lo que pasa en el prólogo. El prólogo explica, la introducción cuenta, te atrapa. ¿Estamos bien, chicos? Y finalmente la presentación. En la presentación, que va de mano casi con la dedicatoria, como hemos podido ver en el libro que te mostré, ¿estamos bien? En este pequeño libro, ¿ok? En la presentación habla de cómo es que la persona se inspira para hacer una obra. A través de qué medios es que logró inspirarse para poder hacer esta obra. Es ahí en donde entra lo que es pues la parte de la presentación. ¿Estamos bien? Muy aparte de lo que va a mostrar su dedicatoria, en lo que es la presentación, te habla que, pues, por ejemplo, si seguimos con el tema de Harry Potter, la presentación sería más o menos así, ¿no? De repente tuve un sueño en donde, pues, creí que lo imposible podía realizarse. En un sueño presencié a seres que podían volar, que podrían desaparecer, aparecer. En tónicos que podrían hacer que el odio se acabara en el mundo. Entonces fue una esperanza que yo quise transmitir con todo el mundo para que puedan así saber que los sueños de una manera u otra los podemos transformar en la realidad. Entonces esa es una presentación, muchachos. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces ya entendí. Introducción, profesor, envuelve al público. ¿Cierto? El prólogo explica lo que el público va a leer, ¿sí? Y mientras que la presentación es pues redactar la inspiración para el personaje para poder haber creado una obra, un cuento, una narración, estamos bien, cualquier tipo de texto, que principalmente, como te dije al comienzo, radica básicamente en lo que son las obras literarias. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, una vez dicho esta explicación, ahora quiero comentarte lo que se viene. Se viene pues lo que es, en este caso, características de la introducción, el prólogo y la presentación. Así que te las pongo aquí, ¿no? Ahí está. Estas son las características, ¿ok? Aquí puedes ver lo que es pues introducción, prólogo, lo que es presentación. ¿Estamos bien? Entonces, y sus pequeñas características que te las he intentado resumir. Por ejemplo, en el caso de la introducción, profesor, y vamos a ver qué tan extensas son. La introducción es breve, el prólogo también es breve y la presentación es la menor extensión que el prólogo y la introducción. ¿Qué quiere decir? Que la introducción va a ser, supongamos, ¿no? Va a ser de unas 8 o 10 líneas, ¿ok? El prólogo también va a ser de unas 8 o 10 líneas, pero mientras que la presentación solamente va a ser la mitad, 5 líneas. Por eso se considera en lo que es la parte extensiva, ¿ok? Ahora, en lo que es la autoría, la parte de la introducción netamente lo tiene que hacer el autor de la obra, porque es quien mejor sabe de todo lo que ha escrito en esa obra, pues no, obviamente, ¿estamos bien? Después, en el prólogo, puede ser, ahí sí puede ser el autor de la obra, el editor o una persona de prestigio. ¿Qué quiere decir? Que es pues ya, el prólogo lo puede escribir hasta incluso una persona que ya ha leído la obra. Entonces sabe de qué términos está hablando y de esa manera podría explicar mejor al público. ¿Estamos bien? Para que el público no pueda tener confusión. Entonces que es ahí que no necesariamente puede ser el autor, porque eso tranquilamente lo puede desarrollar cualquier tipo de persona. Después tenemos la presentación. En la presentación puede ser o el editor o una persona que esté o que tenga afines con el autor. ¿Qué quiere decir afines? Que sea por ejemplo una persona de su entorno. Podría ser su mejor amigo, su hermano, su tío, su papá o su esposa. ¿Estamos bien? O la mamá o el esposo. ¿Estamos bien? ¿Por qué? Porque esas personas conocen al autor tan bien como la misma persona se conoce. Entonces, ¿quién más de poder explicar sus sentimientos para que en la presentación diga, en este caso, pues, a través de qué razones es que él creó esta obra? ¿Estamos bien? Entonces, eso va a ser en cuanto a lo que es la autoría, ¿no? De quiénes son los que pueden escribir, ya sea la introducción, ya sea el prólogo o ya sea la presentación. Luego el contenido. En la introducción es una, como te había dicho, es una exposición sucinta del asunto y descripción de los capítulos de la obra. Habíamos aclarado eso. La parte introductoria te va a atrapar para que puedas leer y para eso te va a tener que realizar como una especie de resumen de los capítulos o de lo que vas a ver en el contenido de nuestra obra.
¿ok? Mientras que en el prólogo es la crítica del texto. ¿Está bien? Así como habíamos dicho, ¿no? En el prólogo te va a encargar de decir, ¿sabes qué? Esto va a pasar, pero no vayas a creer que eso es lo que sucede en la vida real, ¿no? Como el caso de Harry Potter. Entonces es una apreciación para que no pueda existir ninguna confusión en el público, ¿sí? Y finalmente la presentación. La presentación es pues de la colección a la que pertenece la obra o el tema central de esta. Entonces, como te había dicho también en la presentación, que es más corta, es poder demostrar sus sentimientos y a través de qué pues estímulos o pudo con su presentación. ¿Está muy bien, chicos? Ahora, el tipo de texto. La introducción obviamente tiene que ser de tipo expositivo, porque va a exponer de qué trata el libro. ¿Estamos bien? El prólogo puede ser expositivo también, pero netamente de carácter literario. Es decir, que tiene que utilizar palabras precisas, ¿ya? Para así no envolver al público y a la vez también enamorarlo con el léxico, es decir, las palabras que puedan utilizar. Y finalmente, la presentación, que también tiene que ser netamente expositivo, pues no, obviamente. ¿Estamos bien? El tono, la introducción, tiene que ser obviamente serio. No puede decir o no puede utilizar términos inadecuados con el texto literario que ha escogido el autor. Lo que es el prólogo tiene que ser elocuente, es decir, que tiene que tener sentido lo que está diciendo con lo que vamos a ver en la obra. ¿Estamos bien? No pueden hablar de cosas totalmente diferentes, ¿ok? Y finalmente, la presentación, que también tiene que ser elocuente, pues, ¿no? Por decir, en Harry Potter te habla de sueños, ¿cierto? De sueños, de lucha, sacrificio. Entonces, en presentación no te puede hablar de odio, no te puede hablar de un niño rico, ¿cierto? Que se fue a un colegio a estudiar para no su dinero. Entonces, no habría sentido. ¿Te das cuenta? A eso se refiere con que tiene que ser elocuente, ¿ok? Entonces, chicos, hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí. Hemos entendido muy bien cuál es su función de la introducción, cuál es su función del prólogo, cuál es su función de la presentación. ¿Estamos bien? Entonces, de esa manera, cuando realicemos nuestras actividades, podremos desarrollarlo sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, si vamos a la página 12 de nuestro libro, prestemos atención, dice: leo el texto con atención y respondo a las preguntas. Cultura popular del Perú esencial. Leemos. Se trata de un trabajo de investigación hecho a lo largo de toda la vida por un maestro peruano, paradigmático, cuya inagotable acción pedagógica consistió en sembrar fe y amor fecundo por el Perú, cuyos frutos servirán mucho más a generaciones que vienen. De modo que los maestros como José Antonio Encinas y César Ángeles Caballero merecen ese título que se les concede el reconocimiento de un pueblo que sabe valorarlos. César Ángeles Caballero, desde muy joven, supo escuchar las voces, poemas, penas y alegrías ancestrales de su pueblo, y luego se proyectó hacia el Perú. En la medida que obtuvo mejores instrumentos de análisis, entendió que estaba frente a las infinitas fuentes originarias de la cultura peruana. Así, poco a poco, debido a su interés, luego a su evidente formación intelectual, observó, viajó, estudió, leyó y descifró mejor el corazón plural del Perú. En otras palabras, se definió como un verdadero investigador saori. Fragmento de Ayala, José Luis. Prólogo, en el folclore vivo del Perú, Lima. Muy bien, muchachos, entonces, como habíamos leído esto que encontramos obviamente en nuestro libro en la página 12, podemos darnos cuenta que habla pues de, en este caso, dos maestros, ¿cierto? Dos maestros que a través del cariño de un pueblo iban a recibir el reconocimiento, pero que luego uno de ellos, ¿ya? Uno de ellos iba a descubrir su lado científico, pues iba a realizar pues investigaciones que después mañana más tarde le darían como el título de un investigador saori, ¿cierto? Entonces, con eso vamos a leer nuestras preguntas. Y dice: ¿quién es el autor y cuál es la obra presentada en el contexto? Si te das cuenta, ¿quién será el autor?
¿Quién es el que para ti está, como dice, contando fragmento de lo que le ha pasado en su vida? Claro, ¿no? En este caso, pues el autor sería César Ángeles Caballero. Y la obra, como lo puedes ver en la parte de abajo, titula Folclor Vivo del Perú. ¿Cierto? Pregunta 2. ¿Qué se siente por el corazón plural del Perú? ¿Qué se entiende? A ver, ¿qué se entiende por eso? Corazón plural del Perú. Plural son varios. Entonces son varios corazones del Perú, ¿no? O sea, si nosotros semánticamente dividimos esas palabras, deberíamos entender ello, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos decir? Justamente va relacionado a esto mi respuesta, que es pues las diferentes culturas que existen en nuestro país. ¿Estamos bien? Y finalmente la 3 que dice, ¿no? ¿Qué características del prólogo se evidencian en este fragmento? Entonces, ¿qué características de lo que hemos, de lo que hace unos instantes te he dicho de lo que es el protocolo? Perdón, el prólogo. ¿Qué características tú puedes ver que han aparecido aquí? Claro que es breve, muy bien. ¿Qué otra? Que obviamente el autor fue quien escribió ese prólogo, ¿ya? También fue de carácter literario, muy bien. Y que fue elocuente, ¿cierto? Entonces, esas características se han presentado en nuestra obra, ¿no? De esa misma manera, tú vas a resolver la 2, la 3, ¿sí? Que son de la página 12 y de la página 13. ¿Estamos bien, chicos? Bueno, muchachos, entonces de esa manera hemos llegado a lo que es pues el final de nuestra clase. Se dan cuenta que más que nada es de que ustedes me puedan entender todo de lo que te estoy mencionando, ¿ok? Así que muchachos, recuerda que debes siempre de respetar lo que son pues las normas de aseo, que es la única gran manera de poder evitar el contagio. Así que recuerda que yo me quedo en casa, pero también yo aprendo desde casa. Cuídate y hasta una próxima edición. Nos vemos. Chao.